Amén. Dios le bendiga, profesor Carlos Condori. En esta ocasión somos el grupo 17 y vamos a desarrollar 5 principios bíblicos de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. De manera de introducción, queremos decir que las parábolas de nuestro Señor Jesús no solo son relatos sencillos, cargados de simbolismo, sino también poderosas herramientas que revelan verdades espirituales profundas. Cada parábola encierra principios bíblicos que nos orientan hacia una relación más íntima con Dios y una comprensión más clara del reino de los cielos. En este ensayo exploraremos 5 de estos principios fundamentales, gloria al Señor, que manifiestan, amén, cómo pueden impactar nuestra vida espiritual el día de hoy. Adelante con la siguiente diapositiva. Vamos a ver el primer principio, o el primer principio de la parábola del sembrador, que es que la palabra de Dios tiene poder, pero solo germina plenamente cuando encuentran corazones preparados para recibirla y guardarla con fe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aunque la palabra de Dios es poderosa, su efecto pleno en la vida de una persona depende de la disposición del corazón que la recibe, ¿no? Como dice en Hebreos 4:2 el texto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, podemos ver que este principio es importante, eh, tener un corazón receptivo, y ejemplo de ello vemos en Hechos 2:4 o 2:41, como dice el texto, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces es importante preparar el corazón para que su palabra nos transforme y podamos llevar frutos. ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida diaria? Lo primero es empezar nuestra vida con una comunión con Dios, ¿no? La oración enternece nuestros corazones y nos hace sensibles a su voz. Un ejemplo lo vemos en el Salmo 119, verso 18, donde el escritor expresa: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Adelante con la siguiente exposición. Parábola de los talentos. Esta parábola lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 14 a 30, donde nos habla de un hombre que dejó talentos a 3 sus trabajadores. Uno de ellos lo enterró por miedo, vergüenza, flojera, pero 2 recibieron recompensa. El principio bíblico que vemos en la responsabilidad de uno de los dones. Tenemos que reconocer nuestros dones, capacidades. Como dice Romanos capítulo 12, verso 6, Dios nos ha dado diferentes talentos. Puede ser habilidad natural o artístico. Ser responsable administrar estos dones, porque la cantidad de dones que tenemos no tiene valor si no lo usamos para beneficio de la comunidad. Usarlo sabiamente en cuanto a nuestro talento puede ser enseñado para colaborar o servicio al fin de los que hagan sean para la gloria de Dios. Superar los miedos, porque esto nos impide a tomar riesgo para que los errores se aprenda también. Dejar vergüenza y flojera. Bueno, lo respeto, lo continuación le dejo a mi hermano que continúe con la exposición. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Uno de los principios bíblicos también que encontramos está en la parábola del hijo pródigo. Bueno, básicamente la enseñanza que nos trae esta parábola es y nos muestra, ¿no?, el amor misericordioso de Dios hacia sus hijos, hacia el hijo que se pierde, ¿no?, que decide apartarse, salir de la casa del padre e ir en pos del mundo, ¿no?, de los vicios de este mundo,
pero que a la postre se arrepiente y decide volver a la casa del Padre. No, ahí es donde nos muestra, ¿no?, el principio bíblico de esta parábola, que es el amor, ¿no?, y el perdón incondicional del Padre hacia su Hijo arrepentido. Pero hay que tener en cuenta también que hay que tener un arrepentimiento genuino. Una de las citas bíblicas de respaldo, de apoyo, es en el Salmo, ¿no?, 103, verso 13, que nos dice, ¿no?, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová también de los que le temen. Es importante poder rescatar esta cita bíblica que nos muestra, ¿no?, el amor del Padre, una vez más, hacia su hijo, hacia sus hijos, ¿no? Y la otra cita bíblica también que nos muestra es en Juan 1:9, que nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos puede perdonar, Él es fiel en perdonar, ¿no? Es importante que nosotros podamos reconocer si hemos fallado, ¿no? En este caso, el hijo reconoció su falla, ¿no?, y decidió arrepentirse y pedir perdón al Padre, ¿no? Y el Padre lo perdonó. El Padre tuvo misericordia de él y lo perdonó. Es importante rescatar esto también, porque no solamente es el amor, sino es el arrepentimiento del Hijo, ¿no? El arrepentimiento verdadero. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza a nuestra vida, pues ciertamente podemos ver de repente que en la iglesia, en la familia, tal vez un hermano en la iglesia, en el hogar, pueda tal vez apartarse de los caminos del Señor, ¿no? Tal vez salirse de la casa, ¿no? Pero que si algún momento Dios pueda tratar con su vida y él decida volver, nosotros debemos enseñar el amor del Padre que nos enseña en este caso y demostrarlo, ¿no?, a través de repente de la misericordia que Dios nos muestra para con nosotros también, ¿no? Y no hacer el juicio, ¿no?, que en este caso el hermano tal vez hizo con su hermano menor, ¿no?, sino demostrar el amor del Padre hacia el Hijo. De esta manera nosotros demostramos o aplicamos esta enseñanza a nuestra vida cotidiana. Voy a dar pase a nuestro siguiente compañero, nuestro hermano Eduardo, con la siguiente diapositiva. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Otra parábola también que hemos analizado fue la parábola del buen samaritano, donde según nos habla en el texto bíblico de San Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, vemos el principio del amor al prójimo. Ese principio nos enseña del amor, la compasión hacia nuestro prójimo, a pesar de las diferencias culturales, religiosas y sociales. Dios nos llama a actuar con misericordia, como enseña en el libro del Evangelio de San Lucas. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Jesús también nos muestra este propósito de amar al prójimo, a pesar que no nos cae bien, pero debemos demostrar ese amor de ayudar hacia nuestro prójimo, así como también nos dice Martin Luther King, una pregunta que debemos hacernos: ¿qué pasaría si ayudo a esta persona? Si no, debemos preguntarnos: ¿qué pasaría si a esta persona no le ayudo? El verdadero amor demuestra en acción concreta la compasión. Debemos demostrar esa compasión sin ignorar las consecuencias que esto trae. Debemos ayudar con compasión, porque Dios espera que seamos un instrumento de amor eterno en el mundo. En nuestra vida diaria podemos aplicar ese amor que tuvo el buen samaritano, de estar dispuestos a ayudar al prójimo, de no dejarlo sufrir, ni ignorarlo, sino mostrar esa compasión que Jesús nos enseñó en su parábola, de ayudar sin esperar nada a cambio, tener un amor sincero y real hacia nuestro prójimo. Esto también implica comprometernos verdaderamente, aunque nos cueste tiempo, esfuerzo, recursos, pero ayudarlo de todo corazón. Eso sería todo, pastor. Doy paso a mi compañero. Dios le bendiga. Amén. Continuando con nuestra exposición, también hemos seleccionado la parábola de la semilla de mostaza, que está registrada en el libro de San Mateo, capítulo 13, del versículo 31 al 32, que como principio bíblico es: el reino de Dios comienza de forma humilde, pero crece con poder hasta impactar a muchos. El significado de este principio
de esta parábola es que Dios puede usar cosas pequeñas para hacer grandes transformaciones. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que parece insignificante puede convertirse en algo de gran influencia. Muchos de nosotros en los caminos del Señor comenzamos, ¿no? O salimos de una vida, gloria a Dios, ¿no? Lejos de los caminos de Dios, pero que luego con el transcurso del caminar y la búsqueda, Dios nos hace útiles. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que nos pide Dios con esta parábola es que tengamos fe para hacer y tomar decisiones en la vida, ¿no? Ahora, nunca subestimemos los pequeños actos de fe que podamos hacer, pues nuestra obediencia y la oración o servicio humilde pueden producir frutos eternos en nuestra vida y en la de otros. Un ejemplo claro es el testimonio y la vida de nuestro amado pastor Rodolfo González, ¿no? En lo que ha hecho en su ministerio y en su legado. Bueno, y en conclusión, Pastor Condori, sobre todo esto del tema de las parábolas, es que estas enseñanzas son como un espejo que nos reflejan la condición humana, sobre el amor, el perdón y el reino de Dios. Además, también nos enseñan, nos invitan a reflexionar sobre nuestra actitud y nuestra vida, de cómo debe estar y cómo debe ser delante de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, Pastor Carlos. Bendiciones.